Señor, agradecemos por todas las bendiciones, por todo, Señor, porque tú nos has alcanzado. Y te agradecemos porque nos das el privilegio de adorarte, de reunirnos, Señor, con el pueblo tuyo, pero también, Señor, para que tú nos des para oramos, Señor, los lunes, en el mes de permiso, con bendición, y que Dios tu gracia nos permita a todos poder recibirnos. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Puedes dejar, hermanos. Las palabras que dicen la verdad. Hay un dicho que dice que nadie nació aprendiendo. Lo aplicamos para todo, ¿verdad? Porque es cierto. Nadie nació aprendiendo. Y a veces lo usamos para justificar algunas acciones. ¿Por qué? Porque nos equivocamos. Porque no hacemos lo que deberíamos haber hecho. Y nuestra salida es: nadie nace aprendiendo, ¿verdad? Y está bien, es correcto. Y lo bonito es que aprendemos, ¿verdad? Sería triste que, aún reconociendo que no sabemos o que nos falta, pues seguimos en lo mismo. Eso es lo triste. Pero si tomamos en cuenta que necesitamos aprender, entonces vamos buscando la manera de mejorar. Eso es una actitud responsable. Y uno de los mejores ejemplos que tenemos es, pues, un profesionista, ¿no? Cuando sale, por ejemplo, de su carrera, pues entra al área laboral y se encuentra con mil cosas que se pregunta: bueno, ¿y esto dónde está en lo que me enseñaron en la escuela? ¿Verdad? Porque ya es muy diferente la teoría a la práctica. Es muy diferente. Pero cuando la persona se aplica, amados hermanos, cuando obedece las cosas que se le piden, que se le dicen en su trabajo, si se documenta para ver por qué se hacen las cosas así ahí, para aplicar lo que alguna vez le dijeron en la escuela, si no falta al trabajo, ¿qué más, hermanos? Si es servicial, ¿verdad? Si tiene buenas relaciones humanas, que déjenme decirles que eso es un punto muy superior al conocimiento. Hay personas que no saben ni papa, ni por dónde entrar, pero son muy carismáticos y se saben llevar bien con todos. Todo el mundo les perdona sus faltas de conocimiento, o de pericia o de habilidad. Pero si todavía después de no saber nos ponemos el brinco, pues muy rapidito, ¿verdad? Búscate otro trabajo. Pero lo bonito es, amados hermanos, que podemos aplicarlo porque lo que Dios nos enseña tiene el propósito de que nosotros seamos felices, de que nosotros podamos aprender. En una ocasión, los fariseos, queriendo buscarle al Señor algo, el Señor les dice: vayan y aprendan, ustedes no saben, vayan y aprendan. Necesitan saber lo que es misericordia, porque es todo, ¿verdad? Así, tajante a la ley.
Vayan, aprendan. Y cuando aprendan, van a ver las cosas de manera diferente. Amados hermanos, para que deje de ser martirimonio, esa palabrita se la aprendí al hermano Augurio, para que deje de ser martirimonio, tenemos que aprender de lo que el Señor nos enseña para que realmente sea un bonito matrimonio. Amén. Por eso, amados hermanos, nadie nace aprendiendo, pero podemos aprender. Podemos reflexionar. Podemos ser humildes de corazón. Podemos pedir perdón. Y podemos retomar el camino. Estas cosas el Señor nos dio el privilegio de poder hacerlas. De tal manera que si dándonos cuenta de que necesitamos hacer un poquito mejor las cosas, tratar mejor a nuestra familia, tener una mejor relación como matrimonio, darle al Señor lo que decimos muchas veces, lo mejor que realmente se nos demos. Pero solamente lo consideramos, pero no lo llevamos a cabo, no hacemos nada para mejorar. Pues eso es triste. Pero, amados hermanos, aquí en el libro de Hechos, que también se llama Hechos de los Apóstoles, o Hechos del Espíritu Santo, o Hechos de la Iglesia, el médico amado Lucas le dice a Teófilo: he escrito este libro. Vean ustedes, amados hermanos, en el capítulo 1, versículo 4 de San Lucas, dice que él escribió este libro, el libro de los Hechos, para que Teófilo conociera bien la verdad de las cosas en las cuales había sido instruido. Todos hemos recibido instrucción. En todos los temas que he tocado y en todos los temas que hay en la vida, todos hemos recibido instrucción. Pero, ¿cuál es la verdad? Nuestros padres nos dan un consejo, ¿verdad? Y a veces, aunque el hijo se haya portado mal y la nuera se haya portado bien, de todas maneras le dan la razón a su hijo y echan por allá a la nuera. Porque sienten que por ser su hijo, pues deben de protegerlo, aunque yo no sé por qué. Pero a veces también yo he visto como la mamá le da sus buenos apes al hijo y abraza a su mujer. Porque cuando se entienden las cosas, amados hermanos, conforme la palabra de Dios nos enseña, entonces caminamos. Gloria a Dios. Por eso, amados hermanos, ¿qué tan importante es comprender lo que la Biblia nos enseña? Teófilo recibió instrucción bíblica, ya la tenía. Pero Lucas le dice: yo escribí este libro para que comprendas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Él ya había recibido instrucción bíblica, amados hermanos, pero Lucas le dice que esa instrucción bíblica que recibió necesitaba ser afirmada en el corazón. Por eso, amados hermanos, ¿qué tan importante es comprender que nos caiga el 20 de lo que la Biblia enseña? Cuando escuchamos un mensaje bíblico, cuando participamos en un estudio bíblico, ¿qué tan importante, amados hermanos, es que nosotros podamos comprender que eso que se nos está diciendo, que eso que se nos está enseñando, es lo que en verdad la Biblia enseña? ¿Es importante para nosotros? He conocido personas que han sido feligreses
que me han dicho que cuando estaban en otra congregación, el pastor decía: tú te vas a casar con esta persona, aunque no se conocieran. Y se casaban, los casaban. Y si por allá en su casa se portaban mal o tenían una discusión como familia, y eso lo consideraban mal, ellos tenían que venir con el pastor, deberían traer un cinturón para que el pastor los cinturoneara. Y uno a veces dice: ¿cómo es posible? ¿Qué tan cautiva puede estar la mente de las personas que no se dan cuenta? A una hermana le prohibieron ver a su hija, conocer a sus nietos, y la hija no veía a su mamá porque el pastor no le daba permiso durante años. ¿Cómo podemos nosotros darnos cuenta que lo que se nos dice, de lo que se nos enseña, es realmente lo que la palabra de Dios dice? Y no caminamos en nuestra propia sabiduría o en lo que nos dicen los demás. Por eso, amados hermanos, Lucas dice que cuando se nos enseñe algo bíblico, que cuando se nos explique algo bíblico, amados hermanos, es importante que lo volvamos a estudiar, que lo volvamos a escuchar, para que nosotros podamos, con la ayuda de Dios, comprender lo que se nos ha dicho de la palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo dice en San Juan 5:39: escudriñen las Escrituras, en ellas van a encontrar la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. No podemos de ninguna manera conformarnos con lo que se nos dice, solo porque sea el pastor, solo porque sea el presidente, solo porque sea el maestro de escuela dominical. Vamos a aceptar a pie juntillas lo que se nos dice. Esperamos que así sea, porque estamos en una instrucción bíblica, pero a veces se dan casos. Por eso caminamos con el pie chueco, espiritualmente hablando. Por eso tomamos decisiones equivocadas, amados hermanos. Es muy común que cuando alguien pregunte: ¿de qué habló el pastor?, pues la respuesta tal vez sea: no sé, no me acuerdo muy bien. Oí que hablaba de Moisés, oí que hablaba de los 10 mandamientos. Pero, amados hermanos, no podemos decir con claridad cuál es la enseñanza que se nos dio en el mensaje. ¿Cuáles son las verdades bíblicas que se desprendieron de eso que se nos dijo? ¿Cuáles son las implicaciones para mi vida? ¿De qué manera debo yo aplicar lo que la palabra de Dios me enseña? Porque si no pongo atención en la casa de Dios, mucho menos cuando esté yo solo. Mucho menos voy a hacerme el propósito de estudiar, de escudriñar, de leer la palabra de Dios. ¿Cómo es entonces la aplicación? Nadie sabe aprendiendo, nadie nace aprendiendo. Pero ¿cómo vamos a saber si no lo hacemos intencionalmente? Por eso, amados hermanos, el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:21: examinen todo y retengan lo bueno. Saben, amados hermanos, el Señor Jesucristo, en sus pláticas con los fariseos, les decía: cualquier cosa que le digan los demás, que les diga la tradición,
que les diga la ley, ustedes la creen. Pero yo que les estoy diciendo la verdad, a mí no me creen. Entonces, el aprendizaje, amados hermanos, el poder vivir lo que la palabra de Dios nos enseña, no basta o no solamente basta con escucharla, no solamente basta con conocerla, tiene que ser algo que llegue a nuestra mente, tiene que ser masticada, amados hermanos, tiene que bajar al corazón, al entendimiento espiritual, pero después tiene que llegar hasta la decisión personal. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo lo aplico? ¿Qué cambio tengo que hacer en mi vida? De otra manera, amados hermanos, no voy a poder conocer, saber, aprender. Porque la palabra de Dios dice la verdad. Amén. Y eso es, amados hermanos, de acuerdo al Evangelio, con lo que seremos medidos. Hay algunas cosas que he escuchado a lo largo del tiempo de la vida cristiana y que a veces nosotros las agarramos. Por ejemplo, cuando alguien está enfermo y otra persona la visita y le dice, ¿qué hiciste? Si estás así es porque algo malo hiciste, estás en pecado. Algunos le dicen, tienes que pedir perdón. Pídele a Dios que te perdone, porque la razón por la que estás así es por eso que estás enfermo. ¿Hay algún enfermo aquí? ¿Nadie? Qué bueno. Gracias a Dios. Pero si alguien levantaba la mano, yo le iba a preguntar, ¿hizo usted algo malo? Y por eso está así. No, amados hermanos, pero a veces lo decimos porque suena bien, o porque lo dijo alguien, o porque lo escuchamos allá en internet, pero no lo hemos escudriñado, no hemos ido a la Biblia a ver si es cierto, como ese dicho famoso de que nada se mueve si no es la voluntad de Dios, ni una hoja se mueve, no está en la Biblia, pero la decimos. Otra cosa, amados hermanos, hay mandamientos que solamente tuvieron aplicación en el Antiguo Testamento, como nos gusta, ¿verdad? Porque principalmente para los que no diezman. El diezmo es solo del Antiguo Testamento. Eso le llena el corazón, entonces no diezman. Tremenda sorpresa que se van a llevar cuando el Señor les diga, a ver, ¿por qué no diezmas? Pero lo agarramos porque nos gusta. Pero también alguien dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces puedes hacer lo que quieras, porque Dios ya te dio libertad. Ni siquiera saben en qué contexto lo dijo el Señor. Por eso, amados hermanos, es importante comprender. Lucas dice, este libro, la palabra de Dios, fue escrito para que conozcamos bien la verdad de las cosas. La verdad de las cosas. Porque en ellas hemos sido instruidos. Pero, amados hermanos, hemos sido instruidos bíblicamente tal vez desde que nacimos. Algunos tal vez después. ¿Y ya hemos aprendido? Es una realidad. ¿Lo hemos comprendido?
Porque ¿cómo le miden su desarrollo profesional a un profesionista? A través de evaluaciones, a través de las competencias. Y de ese resultado va a salir el porcentaje que le van a dar de aumento salarial para el próximo año. O de ese resultado va a salir si le dicen adiós, o si le dan una buena regañada y que se ponga las pilas para el próximo año. Amados hermanos, nosotros tenemos que verificar que lo que recibimos de la palabra de Dios sea algo que hemos comprendido. La instrucción bíblica que hemos recibido está firmemente anclada en nuestro corazón. Ya no nos mueve ningún viento de doctrina. Amados hermanos, ya no somos injustos. ¿Ya amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Ya nos portamos bien? ¿Ya nos sometemos los unos a los otros en el temor de Cristo? ¿Ya perdonamos las ofensas? ¿Ya hemos comprendido que Jesucristo va a venir y que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo? Amados hermanos, todo esto la palabra de Dios nos lo enseña. Y la palabra de Dios dice que si tenemos falta de sabiduría, y no nos está diciendo tontos, no, nos está diciendo que si tenemos el deseo, el anhelo de que podamos comprender lo que la palabra de Dios nos enseña de una manera mejor cada vez, se la pidamos a Dios, el cual dice, la da a todos abundantemente y sin reproche, sin preguntas, pues. Si alguien busca a Dios, ahí está Dios para él. Por eso, amados hermanos, ¿qué sucede cuando le hacemos caso a Dios? De escudriñar su palabra, para conocer la verdad. Segunda de Corintios 3:17 nos dice que escudriñar las Escrituras nos ayuda a comprender que el Señor nos hace libres, que nos libera de la opresión del enemigo y que por el Espíritu Santo ahora podemos obedecer y honrar a Dios con nuestra vida, porque así lo decidimos. No porque nadie nos obligue, sino porque he aceptado, he comprendido que Jesucristo murió por mí en la cruz del Calvario y que yo voluntariamente le he entregado mi corazón a Jesucristo y le quiero obedecer, y le quiero servir, y le quiero seguir. ¿Amén? ¿Cuántos son miembros de plena comunión de la primera iglesia de Nazaret de Calvario? ¿Sabe usted que el manual de nuestra iglesia dice que los miembros de la iglesia son todos aquellos que voluntariamente se han asociado para compartir la doctrina, para compartir el participar con diezmos y ofrendas, con su asistencia a todos los medios de gracia que la iglesia prepara, en seminario de sus ministerios? Y cuando se nos recibió como miembros de primera comunión, nosotros dijimos, sí, Señor, perdóname. Porque no lo hacemos, porque no lo hemos comprendido, amados hermanos, porque no nos ha caído el mérito. Por eso los matrimonios valen, por eso los
dice el evangelista Lucas. Es la parte que no dice que estudiar las escrituras nos ayuda a comprender que el pecado nos aleja de Dios en cualquiera de sus obras. Y la justicia de Dios le dice al hombre que lo que se hace es robarnos. Es cierto, Dios es un Dios de amor y no hay nadie que ame más que Él. Pero también es un Dios justo, en donde ha establecido que cada persona reciba lo que merece. Por eso, amados hermanos, es importante comprender lo que la palabra de Dios nos enseña. Por eso, amados hermanos, Romanos, el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:1, y esta es la conclusión de que cuando nosotros escudriñamos las Escrituras, amados hermanos, nos damos cuenta que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando comprendemos eso, amados hermanos, lo único que nos queda por hacer es caer de rodillas ante el Señor, decirle: Señor, por favor, perdóname, por favor, ayúdame. Pero nosotros tenemos que hacer algo, porque eso es solamente el inicio. Tenemos que hacer un plan de acción, tenemos que ver qué vamos a hacer para aplicar ese compromiso que tenemos con el Señor. Es un compromiso de amor, es un compromiso de gratitud. ¿Por qué? El Señor murió por nosotros, amados hermanos, y cuando Él venga por segunda ocasión, se va a llevar a su iglesia. A su iglesia. Necesitamos asegurarnos de pertenecer a su iglesia. ¿Amén? Por eso, amados hermanos, no hay ninguna condenación, no hay ningún peligro, no hay ningún temor para los que están en Cristo Jesús. Para los que su palabra está llenando, empapando su mente y su corazón, sus palabras, sus acciones. Por eso, amados hermanos, es difícil comprender la Escritura, es difícil entenderla. La Biblia nos dice, Deuteronomio 30:11, que no es demasiado difícil y que tampoco está lejos de nosotros. No solamente, amados hermanos, porque podemos ir al armario y bajar la Biblia, no solamente, sino que cuando nosotros leemos la Biblia, le decimos: Señor, habla a mi corazón, ayúdame a entender qué quieres de mí, Señor. Santiago, en su capítulo 4, versículo 6, nos dice que comprender lo que la Biblia nos enseña no es difícil, amados hermanos, si tenemos la actitud correcta. El Señor dice que Dios resiste a los soberbios, pero que le da gracia a los humildes. Es acercarse a la palabra de Dios con el deseo de ser instruidos, con el deseo de que Dios hable a nuestro corazón. Por eso, amados hermanos, en su capítulo 1, versículo 5, Santiago nos dice que no es difícil comprender lo que la Biblia nos enseña si le pedimos a Dios sabiduría. No es cosa de este mundo. Por eso tenemos que pedirle a Dios sabiduría, al que todo lo sabe, al que nos puede conceder el privilegio de comprender la Escritura.
Porque el apóstol Pablo en 1 Corintios dice que la Escritura, que las cosas de Dios no se pueden discernir de manera natural, porque para el hombre natural son locura, pero para el hombre espiritual, al que busca por medio del Espíritu Santo, lo puede comprender, porque las cosas de Dios se disciernen espiritualmente. Por eso, amados hermanos, el Señor a través de sus palabras puede decir: por sus frutos los conoceréis. Por sus palabras, por sus actitudes, por su forma de hablar, por su forma de relacionarse, por su forma de tratar a los demás, por su forma de servir. Porque son frutos, es lo que sale, es lo que se produce de lo que uno tiene adentro. Por eso, amados hermanos, Josué, en su capítulo 1, versículo 8, nos dice que comprender la Escritura, que comprender lo que la Biblia nos enseña, no es difícil si somos constantes. Si tomamos la Biblia cada vez que venimos al templo, va a ser difícil. Si la abrimos solamente cuando aquí nos dicen ábrala, es difícil. Pero si somos constantes, amados hermanos, es el Espíritu trabajando en la piedra gota a gota hasta que la rompe. Es dándonos su luz, es iluminando nuestro corazón y nuestro entendimiento. ¿Cómo podemos ser mejores padres? Con la sabiduría de Dios. ¿Cómo podemos ser mejores esposos y esposas? Con la sabiduría de Dios. Amados hermanos, ¿cómo podemos ser mejores cristianos? Con la sabiduría de Dios. Por eso, dentro de los viajes que hizo el apóstol Pablo, llegó a Tesalónica, en donde las personas recibieron la palabra de Dios con gozo. Pero ¿saben qué? Cuando pasando de Tesalónica llega a Berea, la Biblia nos dice que los hermanos de Berea recibieron de una manera mejor la palabra de Dios, porque eran, dice, más nobles, tenían un corazón listo para recibir la palabra de Dios. Pero no se conformaron con eso, sino que dice, cada día escudriñaban las Escrituras para ver si lo que el apóstol Pablo decía era cierto, era conforme a las Escrituras. Amados hermanos, ¿cómo vivimos nuestra vida cristiana? ¿Es conforme a la Escritura o es conforme a lo que pensamos? Eso es algo que necesitamos definir para poder ser personas que, al haber aprendido, podamos ver en el rostro de Dios una sonrisa y no una mueca de preocupación. ¿Alguien desea platicar con el Señor? Podemos pedirle que nos ayude para tener esa disposición, para tener la actitud, para pedirle sabiduría, para que nos dé el deseo de leer la Escritura, para que tengamos un plan de lectura diaria, para que nos acompañemos de concordancias, para que nos acompañemos de comentarios, para que busquemos en otras versiones, con el propósito de entender, de comprender lo que la Biblia nos enseña. ¿A usted le interesa comprender lo que la Biblia nos enseña?
podrán decirle: Señor, aquí estoy, yo te necesito. Yo no puedo solo. Trato, intento, y me sé lo que dice la Biblia, pero Señor, necesito aplicarla, necesito vivirla. Sé que tengo que amar a mi prójimo, pero ¿por qué no hago? ¿Por qué hablo de él? ¿Por qué lo critico? ¿Por qué soy injusto? ¿Por qué no hago lo que debo hacer? ¿Por qué no busco a Dios como debe de ser? ¿Por qué no lo he comprendido? Ayúdame, Señor. Es algo que necesitamos urgentemente en nuestras vidas. ¿Saben qué, amados hermanos? Eso es la base para que nosotros crezcamos y para que la iglesia crezca. Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor, y te damos a ti la honra y la gloria. Señor, gracias por todo lo que tu palabra nos enseña. Pero, Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Qué es lo que tú buscas? ¿Qué es lo que tú esperas? Con todo lo que nos enseñas, con todo, mi Dios, lo que nos explicas. Danos de tu gracia, Señor. Nos ponemos en tus manos. Pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, guíe, nos enseñe, nos instruya, nos redarguye, nos recuerde todo lo que el Señor Jesucristo dijo. Y aquí estamos, Señor, como iglesia, tratando, Señor, de entender, tratando de comprender por qué estamos aquí. Pero, Señor, gracias, porque tú, mi Dios, has prometido estar con nosotros siempre, para ayudarnos, para guiarnos, para dirigirnos, para conducirnos, en la medida en que nosotros, Señor, te lo permitamos. Por eso, Señor, queremos pedirte eso. Ayúdanos, para que incluso tú nos ayudes a que nosotros, Señor, te busquemos de esta manera. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Bendice a todos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios.